Hola, ¿cómo están? Yo soy Rey y bienvenidos nuevamente a Cómo Hacer. Y hoy aprenderemos a hacer esta hermosa maceta colgante de pared. Muy fácil de hacer en simples pasos. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito y activa las notificaciones. Me apoyes con un like, un compartido, un comentario. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, que estoy colgando fotos buenísimas de los avances que estamos haciendo, o sea, los avances de cada video que estamos colgando ahí, y así que no te pierdas esas fotos. Bueno, una vez en la mesa ya tenemos nuestro molde, que es prácticamente un plato pero un poco más alto. Ya estaré enseñando también cómo hacer un plato, así que no se preocupen, plato cuadrado, los moldes, porque ya tengo un video de cómo hacerlo, estaré dejando. Y ahora mojamos nuestro papel, ponemos nuestro GB o manguerita, usamos nuestro aceite. Yo uso particularmente aceite quemado de cocina, ¿no? Lo que sobra, y me funciona perfecto. No hay necesidad de comprar algún lubricante, algo. Listo. Ahora ponemos nuestro papel, ahora sí. Nos ponemos nuestros guantes. Ya saben que la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. Más o menos ponemos la mezcla y vamos dándole la forma abajo. Ir golpeando, dándole la forma. No golpear mucho, ya que la mezcla lo vas moviendo. Calculamos más o menos qué grosor va a ser nuestra maceta. Si vemos que es muy grueso, seguimos aplastando hasta que tengamos el gruesor perfecto. Vamos cortando, saben, siempre al ras del GB, manguerita. Si voy muy rápido, también tengo otro video de cómo hacer platos, que tal vez voy un poco más lento, así que como vamos a hacerle algo más para que sea nuestra maceta colgante, nuestra nueva, porque ya son tres modelos de macetas colgantes o de pared. Checamos arriba, todo lo verás en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook e Instagram. Unos avances, fotos exclusivas. Secamos, o sea, el secado es lo mismo, 2 de arena, 1 de cemento, y lo que sobra todo vuelve al mismo recipiente. Limpiamos nuestra mesa. Ahora ponemos nuestro alambre. Una vuelta nomás le vamos a dar. A ver, siempre el altura del GB, un poquito más arriba, nada más. Alambre galvanizado es, para los que no saben. Y alambre, me preguntan para qué sirve, es para que amarre la maceta, para que lo mantenga junta. ¿Entienden? Si acaso un golpe o algo, ya la maceta está unida. Ahora vamos a ir tapando los huequitos que haya dejado
pase el alambre todos los lados. La maceta va a ser casi recta, mejor dicho recta, ¿no? Así que vamos a ir rellenando un poco si es que nos falta. Entonces en el corte, a la hora de que hicimos el corte de la mezcla, ahí hubiéramos aprovechado en hacerlo recto, pero igual no hay problema. Vamos, una mezcla que esté recto, no exactamente 100%, porque igual vamos a darle más acabados. Hay lados que ya está, simplemente donde nos falta. Siempre presionando con fuerza para que la mezcla se adhiera. Listo. Ahora damos una secada. Ahora raspamos pues arriba para ya darle el gruesor que buscamos, si es que aún no le hemos dado. Calculamos que los lados estén parejos. Si nos parece muy grueso, vamos raspando, ya que esta parte va a ir pegada a la pared y hay que disminuir el peso, ¿no? Para que no sea muy pesado. No es eso, echamos un poco de mezcla arriba para formar nuestra agüita de cemento. Mojamos un poco y chorreamos así. Aplastamos mientras que chorrea todo y vaya tapando los agujeros que haya. Secamos arriba mientras que abajo podemos ir cortando ya de una vez. Vamos cortando. Corre recto. Cortando todo. A ver. Si vemos que se nota alambre, simplemente presionamos un poco y listo. A ver, todo lo que sobra estamos para hacer otra cosa. Acá el alambre un poco que se salió, no importa. Presionamos un poco, damos como la vueltita. Listo. Ahora lo que hacemos ya es sacar la parte de arriba, una piedrita. Una vez hecho eso, con nuestra maderita, todo donde va a ir la curva,
vamos a aplanar para que ahorrar el trabajo. Listo. Con nuestra curva calculamos más o menos ahí, y disculpe si lo tapo. Vamos a ir pasando. Ya enseñaré a hacer la curva también. Son muchas cosas, como repito en otros videos, que tengo que enseñar, que poco a poco lo estoy enseñando. Vamos haciendo así, pero como ven simplemente es un, no sé cómo lo llaman en su país, acá es patilejo. Y bueno, está doblado nada más, no es nada del otro mundo. Acá un poco que se me salió. Ya, listo. Vamos, seguimos dándole y listo. Ahora con nuestra plancha, ya hemos visto en otro video, vamos puliendo de a poco los lados que nos falta. De la misma manera el otro lado, si es que nos falta, vamos agregando pequeñas acá surge un problema, no sé por qué que se sale, que no estuvo bien adherido, creo. No es un problema. Listo. Acá simplemente le volvemos a ver si alcanza el... Acá ahí. Listo. Lo que hacemos es ya pasarle trazos largos de pulido. Voy a mandar el otro. Y listo. Ahora la parte de arriba lo aplanamos bien. Y ya está, prácticamente es un plato, pero recto y alto. Ya saben que si quedó un poco malucho nuestra curva, pasamos simplemente nuestra bolsa y arreglamos todo. Ahora lo que voy a hacer es traer un clavito para hacer hueco para que se pueda colgar. Ya conseguí un clavito, clavo normal, simplemente para hacer el hueco. Vemos dónde va a ser, digamos acá, dos huecos que hay acá y acá, creo, ¿no? Para que vaya colgado. Sí, más o menos por acá. Hacemos un hueco y el otro también. Si nos parece muy pequeño el hueco, podemos ir a hacer el otro hueco al costadito, ¿no? Abajo seguro va a estar tapado, ya que esto lo está hundiendo la mezcla. Así que cuando seque ya lo empujamos con esto mismo, porque es una capita forma abajo nada más, lo más seguro. Listo, pasamos nuestra plancha simplemente. Listo, y ya está. Ahora esperamos que seque, lo desmoldamos, lo curamos y ahí seguimos con el procedimiento. Bueno, acá ya tenemos la maceta ya, bueno, mejor dicho, el plato alto que va a ser como maceta ya seco, 24 horas. Es igual que se saca una maceta. Si no has visto, te dejaré el link como desmoldaron la maceta.
Así que lo sacamos. Simplemente movemos de un lado para el otro para poder desmoldar. Ahora ya una vez desmoldada la maceta, lo que hacemos es sacar el papelito, nuestro jeve, y darle una lijada a la maceta. Esto, como ven, ahí está el huequito, que simplemente con el clavito vamos a sacarlo más, ¿no? De esto vamos a curarlo por un par de días, tal vez, o un día y medio, y lo vamos a tarrajear, ya porque una vez que pongamos la otra tapita ya no se puede tarrajear. Bueno, ya pasó ya un día y medio, ya la maceta está completamente tarrajeada. Como repetí, no se va a poder tarrajear una vez que pongamos la tapa. Y lo he metido un rato al agua y lo he sacado nuevamente para que esté húmeda, para que el cemento que vamos a agregar se compacte, ¿no? Bueno, la mezcla que voy a utilizar va a ser igual, 2 de arena y 1 de cemento. Y acá me he conseguido unas pequeñas maderitas que van a ser como un tope para que no sobrepase. Yo he calculado un poquito más de la mitad. Ustedes pueden variar, como les repito, es solo un ejemplo lo que yo hago. Ustedes pueden modificarlo, pueden superarlo, arreglarlo, lo que ustedes deseen, ¿no? Yo estoy utilizando esto y ustedes pueden utilizar cualquier cosa. Bueno, acá estoy usando arena, pueden usar tierra, como digo, cualquier cosa. Vamos a ir agregando hasta formar una capa, y como una capita que sobre para echar el cemento. Es parecido a la maceta de 2 niveles que hemos hecho en el canal. Si no lo has visto, te dejaré el link también acá para que vayas a verlo después. Es la misma técnica. Lo que estamos haciendo es más o menos ir echando arena, ir calculando más o menos, no hacerlo tan delgado ni tampoco tan grueso, sino no va a haber espacio para meter la tierra y la plantita. Ahí vamos calculando poco a poco. Bueno, ya está casi. Ahora vamos a echar la mezcla. Vamos a preparar, como repito, son 2 de arena y 1 de cemento, que esté más o menos un poco aguachenta, más o menos, que no esté muy seca, si no se nos va a secar, no va a pegar. Es algo rápido. Me quito los guantes para poder para sentir más digamos, el cemento y dónde estoy poniendo, ya que con guantes a veces se complica un poco, no hay mucha sensibilidad en los dedos, así que lo estoy haciendo sin guantes. Vamos a ir ahora con la plancha, vamos a ir presionando, aplastando, una presión un poco, tapando los orificios donde nos falta. Como es pequeño, no hace falta mucho secar, solamente añadir y tapando los errores. Bueno, ya estamos prácticamente acabando. Ahora vamos a raspar el exceso de mezcla que habíamos puesto. Como la
la maceta es casi el mismo diámetro de la plancha, así que se nos hace muy fácil. Solamente correr la plancha en los bordes de la maceta. Bueno, ahí vamos pequeñas cositas que sí son muy, digamos, detallistas, van a arreglar. Vale, vamos a echar un poco de agua, o mucho creo que me pasaba, y simplemente para que podamos pulir, ya que estando muy seca la lámina que no se puede pulir. Bueno, simplemente vamos jalando para abajo, puliendo, para que no salga liso el acabado, porque la maceta. Bueno, ya está prácticamente. Vamos limpiando lo que es los bordes que donde se nos ha chorreado un poco con la esponjita. Ya después con la lija, con una lija fina, iremos sacando cuando ya esté seco. Y bueno, ahora ya estando listo, hay que dejarlo, digamos, secar un día puede ser de sacar la maderita, pueden sacarlo antes en 12 horas, pero recomendable, bueno, pueden sacarlo en 24 horas. Y la arena lo pueden sacar con cuidado, ok, porque no lo hagan cuando está muy fresco, si no se va a salir la tapa. Así que esperamos para el desmolde. Bueno, acá ya, como vemos, ya está seco. Ya ha pasado un poco más de 24 horas. Sacamos las tablas. Y, como ven, ya. Solamente sacamos la arena. Dejamos secar. Uy, mi mano está sucia, ¿no? No importa. Y nos vemos dentro de un rato para ver. Lo lijamos, sacamos la arena y todo. Bueno, y este es el acabado ya. Ya está lijado las partes que tienen que lijarse. Ya está con una plantita. Bueno, he puesto cualquier planta. Ustedes pueden poner cualquier planta que deseen, florcitas, a plantas pequeñas. Bueno, si te gustó el video y sabes suscribirte al canal, sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y nos vemos en el próximo video.